Eh, yo tuve un sueño y en ese sueño se apareció mi viejo, a quien no conocía su voz hace tantos años. Qué regalazo me diste, querido Chacho. Bueno, vuelvo. Coquito habla de su trayectoria política, sus padres, la textil. ¿Cómo fue que empezó a trabajar? ¿Dónde iba a bailar en el corazón de Morón? Mira, este es un rápido resumen, casi como para terminar de repasar parte de lo que ha sido una vida tan grande, tan enorme como la de Coco. Terminamos hablando de sus trabajos, la política, el diario, la gráfica. A la tele yo no voy, Raúl, ¿qué voy a hacer ahí? Y estuvo años con nosotros. Llegaba con su carpeta, que decía M del otro lado, puntual como pocos, terminaba y se iba puntual como pocos, respetuoso, compartíamos un café, un sanguchito y algunos almuerzos con amigos queridos también. Prefiero no nombrar porque me voy a olvidar de un montón. A ver esta parte del querido Coco. Vino nomás. ¿Cuántos años hace que vivís en Ituzaingó, Coco? 57. Mirá. Epa. O sea que has visto todos los cambios de Ituzaingó. Exacto. Cuando Ituzaingó era el patio trasero. Así le llamaban. Así porque le formaba llamaban, parte ¿no es cierto? del Morón Grande. Exacto. Mirá. En el año 95 cambian las cosas totalmente. ¿Ya llegaste casado con la familia armada? Mirá, seguramente se va a acordar Alberto. ¿De qué no se acuerda Traverso, Alberto? ¿Te acuerdas del ingeniero Felice? Lo mataste. No, el ingeniero Félix. O arquitecto, ¿qué era? No, ingeniero. Me presentó a una persona, luego entablé relaciones con Osvaldo Ferrero, estamos hablando, sí. y me alquilaron, mirá las coincidencias, ¿no? Me alquilaron mi primer casa en Ituzaingó, el que era el dueño de esos departamentos se llamaba Felice. O sea, en la calle Erescano al 200. Lado sur. Lado sur. Lado sur. Yo soy del sur. ¿Y por qué elegiste Ituzaingó? ¿Por qué fuiste ahí? Primero porque estas cosas de la política, ¿no? Yo Peronista llegué a ser siempre. secretario de gobierno del municipio de Del Morón, cuando Abel Costa era el intendente. ¿Qué edad tenías? Y calculá, 20. cuando llegué a Ituzaingó tenía 24. No, pero con el secretario de gobierno fuiste a los... No, a los 23 Mirá. largos. Y la coincidencia, el mismo día que yo me caso, horas antes, me tuve que ir del municipio, porque había cambiado el comisionado. Era todo un proceso muy difícil, fue en ese momento, en los años que, ¿te acuerdas vos que hubo un petit golpe de Estado que lo frustró el que fue presidente de los tribunales del Superior Tribunal de la Argentina, el doctor Ollanarte, que le dijo al que era vicepresidente de Alfonsín, de Frondizi, le dijo: sentate en el sillón, le quiso decir, ¿no? Bueno, porque pero si espera, no venía... No te voy a dejar meternos demasiado en política. Eso pasó. Te fuiste a Ituzaingó. Claro. Llegaste No, alquilando. por eso te digo, ¿por qué llegué a Ituzaingó? A ver. ¿No es cierto? Porque antes ya habíamos alquilado un lugar, que era nuestro propósito irnos, pero tuvimos que precipitar mi casamiento. Mi casamiento se hizo un 8 de diciembre. Mirá vos. ¿Tu esposa se llama? María Esther. ¿Tus hijos cuántos tenés? 4. Qué producción, Coquito. ¿Querés nombrarlos a todos? ¿Te acordás los nombres? No te voy a meter con los nietos porque por ahí te hago un despelote bárbaro. No, ¿por qué? A ver, bueno, nombrame a tus hijos. Adrián Martín, Sí. Luis Fabio... ¿Viste que te hago un despelote? No. Juan Manuel Ajá. y María de las Mercedes. ¿Hijo único o tuviste hermanos? Tuvo un hermano que falleció, Ajá. Joven. joven. Bien. Escucha, ¿y nietos o te hago Nietos un lío? tengo 2. 2. 2 varones y una señorita. Bien. Samantha Evelyn, que vive, en este momento está estudiando en Córdoba. ¿Por qué te llevas tan mal con tus hijos?
No me llevo. Era un chiste. ¿Cómo voy a llevar más como si me han ayudado, me ayudan en lo emocional, no, Sí, no claro. económicamente, Sí, en lo sí. emocional, que para mí es muy importante. La fiesta la hice en mi casa. Mirá, pero había lugar. No, había un patio, había un living grande, está todavía como la dejé yo en su momento, Mirá. hasta que me pude hacer mi casa. Mi vida tuvo muchos saltos. Me acuerdo que justamente en un momento determinado para poder comer tuve que vender mi coche. Para comer. Para comer, sí, 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 para poder subsistir yo con mi mujer. ¿Año? 64. ¿Y qué había pasado? Digo, más allá de que las economías nuestras son Lo que pasa es que yo inestables. no tenía nada fijo hasta que, bueno, me dediqué a textil a raíz de que un compañero del gabinete de Don Abel Costa era textil, se había asociado con una persona y bueno, un trama, digamos, uno de los tantos trabajos que tuve en mi vida. Y no me puedo olvidar nunca lo de mi madre y mi padre, cuando yo termino la escuela primaria, antes era sexto grado, no había séptimo, Ujú. me dieron la opción, o trabajar o estudiar. No tenía escapatoria, no quise estudiar. Me dediqué a trabajar, mi primer trabajo fue a los 12, 13 años. ¿Qué hacía tendría. tu padre, tu viejo? ¿Cómo? Tu viejo era herrero Mi viejo era herrero. y no se te dio por ayudarle. No, pues ya había cerrado la herrería, ya Ah, no lo más tenía laburo más. manual lo tuyo. Mi abuelo era herrero. Bueno, mira. Mi abuelo era herrero, fue uno de los primeros herreros de Morón, y mi viejo fue el primer herrero que tuvo Castelar. Para darte una ubicación donde estaba, Buenos Aires y Drago. Sí, sí. Mirá, el lado sur todavía no está invadido por Pero torres. está llegando. Hay 3 o 4 Están nada llegando. más, de las 30 y pico. Yo no quisiera vivir encerrado como vive mucha gente en Castelar, por ejemplo, donde los edificios están pegados unos a los otros. Se perdió lo que era Castelar. Hemos conocido Castelar en otra época, donde eran todos chalets, Hermoso Castelar. ¿no es cierto? El lado sur de Ituzaingó no había grandes chalets, eran grandes quintas. Eran la última ahora que que le empezaron a demoler fue famosa sobre la calle Helpi, creo que es ahora. Antes era tenía otro nombre. Es la última gran quinta que quedaba de las grandes quintas. Sí, Fueron porque demoliéndose. eran casi todas quintas. Sí, 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 sí. Casi hasta la cancha del Atlético, ¿no? Claro. Hasta ahí llegaba. Bueno, yo vivo a una cuadra de la cancha. Bueno, del Atlético. hasta ahí eso era todo, hermoso. Por eso te vuelvo a repetir, la parte sur hubo un momento que era la parte más importante y de mayor progreso en Ituzaingó. El cambio más grande lo tuvimos a partir del 95 porque, como dijo Coco, éramos el patio trasero de Morón, la basura, las calles sin asfaltar y todo, y el cambio vino después del 95. Bueno, es complicado hablar de amigos que ya no están, es la vida misma, decíamos recién con Marcelo, está en otro sitio, partió, ponele el nombre que quieras, falleció Martín Coco Roque Oyarzábal. Se supo en todos lados, nos encargamos de difundirlo. Tanta gente para nombrar sería cometer errores uno tras otro, han sido palabras de afecto. Como trabajó conmigo, con nosotros, muchos años haciendo tele, ni él sabía que iba a terminar en la tele después de la gráfica y después la política y toda su historia, que ahora vamos a compactar. Pero honesto, transparente y un hombre muy querido, radical de alma, ¿no? Así que desde acá te seguimos queriendo, estés donde estés, a vos, a tu familia, y decidimos compactar este espacio cuando nos visitaste y viniste a contar tu trayectoria política, tu vida, tu amada esposa, tu única y amada esposa que compartieron tantos años, tus hijos, aquel que perdiste, los que están, Fabio, tu hija, tu casamiento, Coquito. Y cómo fuiste llegando cómo entraste tan joven en el gabinete del doctor Norberto García Silva, que con la democracia en el 86
fue el intendente radical de Morón. Compactamos esto para recordar a nuestro Coco. Mirá. ¿Cuántos laburos tuviste? ¿Qué oficios cubriste? Rápido, decime cuáles son. Mi primer trabajo fue ser cadete en una tienda que estaba al lado de mi casa, o sea, no me costaba mucho. En el centro de Morón. En el centro de Morón, Rivadavia, entre Belgrano y San Martín. No está mal la tienda ya. No, desapareció. Hay una casa de motos. Bueno, ¿después qué hiciste? A ver, que te acuerdes. Ahí empecé limpiando los pisos. Bien. Y terminé siendo vendedor. Mira. Después fui marquetero. Ajá. Marquetero no es el que hace marcos, sino el marqueterie en francés. ¿Me lo Es el que repetís en hacía... francés, por favor? No me cargue. No, pero te sale muy bien. Marqueterie. Mamita querida, lo que se aprende. 5 kilos. Digamos, los muebles de estilo, antes vieron esos dibujos, las volutas, flores y demás. Yo era uno de los que dibujaba y cortaba y hacía esas cosas. El otro pueblo cercano a la General Paz, no me sale ahora el nombre, donde está la cancha de Almagro. ¿Y después qué hiciste? Después textil. Textil. Pero textil estabas en la fábrica, no. Textil no cortaba. No manejaba ningún telar, era solamente la parte administrativa. Bien. Y luego mi incursión en la política a los 17 años todavía no tenía la edad para poder afiliarme al radicalismo en ese momento y trabajé. Había un ateneo de un gran amigo que felizmente vive, que es José Bielicki, el exdiputado nacional, y hicimos un ateneo que se llamaba Moisés Levenson, que es uno de los grandes pensadores que tuvo el radicalismo. Empecé a hacer política y en el 83 tuve la posibilidad de ser concejal, lo fue, del 83 al 85, el sorteo me tocó 2 años porque después era la forma de hacer las elecciones futuras para que duraran 4 años el mandato. Fui presidente del partido cuando todavía Morón, Ituzaingó era Morón, ¿no es cierto? Yo vivía en Ituzaingó, por supuesto. Y luego fui nuevamente concejal en el año 89 al 93. O sea, me tocó ser concejal, oficialista y opositor. La vida me llevó... El que más te gustó es laburar en la política. Bueno, yo creo que la política no es laburar, es tener convicciones, como dice Alberto, fundamentalmente tener convicciones. Después viene todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, que se desvirtúa el sentido del... Antes vos eras radical y eras radical, no estabas metido. Y el peronista era peronista. Que hoy no, y ahora se ha desvirtuado todo eso. Está todo mezclado, vos no sabés quién es uno y quién es otro. Los que fueron opositores en un momento ahora son fervientes oficialistas y a la inversa. Ajá. Yo le voy a hacer una pregunta. Espera, no te quiero poner en compromiso. Sí. ¿Te gusta el radicalismo de hoy? El radicalismo no es ni el de hoy ni el de ayer. El radicalismo es el radicalismo. Lo que pasa es que el radicalismo está manejado por hombres que se equivocan o que aciertan. ¿Cuántas cosas se dijo de Raúl Alfonsín y hoy lo toma como el paladín de la patria? Totalmente. Esta es la realidad. Entonces, yo creo que hay que volver a la política, pero la política que sea de mucha convicción. Porque si es solamente electoralista y vos haces una alianza solamente para meter un diputado, 2, un concejal y demás, no sirve ni al partido, ni a la política, ni al país. No quiero desvirtuarte, ¿qué le querías preguntar a...? No, le quiero preguntar él habla del sur, pero él es del norte de Ituzaingó. Sí. Y en el norte, vos te acuerdas, porque me acuerdo yo era muy chico, la almacén El Triunfo, Sí. de Vicente Raspanti. Sí. Cuando Vicente Raspanti deja la almacén Sí. para colocarse en una casa de materiales de construcción, Lo más grande del oeste. exacto,
sobre los ex Segunda Rivadavia, Sí, y Ratti. ¿quién se quedó con el Almacén El Triunfo? Ah, ahí me hiciste una buena pregunta, ¿eh? Ajá. Última palabra. Oyarzábal, Garabal y Libolsi. Mira. Un tío mío, mi tío mío manejaba una jardinera que llevaba provisiones a la zona del parque. Antes los clientes, digamos, no había la bicicleta ni el delivery. El delivery era de otra forma. Era otra cosa. Y él llevaba, a tal punto, en un momento, lamentablemente hay veces que uno tira las cosas o se olvida dónde están. Y era una sociedad que hacía un inventario todos los años de los que tenían. Y estaban los semovientes, que eran los caballos, ¿no es cierto? Que responde al nombre de... Y le ponían hasta el nombre. Cada caballo tenía su nombre. Tenía su nombre. Él, el inventario del activo que tenía el almacén. Después, bueno, después se terminó. Sí. Vinieron otras almacenes, cambió, estoy hablando de los años 40, del 40 al 50, ¿no? 40 al 50. Más o menos. Sí. Lo que pasa es que después eso se transformó en la casa de materiales más repente? grande del oeste, ¿no? Sí. Ubiquen en qué esquina están hablando para que la gente- Avenida Ratti, Belgrano, ahora antes Segunda Rivadavia. Eso Claro. es Ituzaingó, como saben. sí. Donde está ahora, donde estuvo el primer municipio de Ituzaingó se instaló ahí. ¿Qué han hecho tus hijos? Una hija te ha dado un nieto. ¿Qué hace y cómo se llama tu hija? Recordala. María de las Mercedes. ¿Qué hace María de las Mercedes? Ama de casa. Ama de casa. Ella Bueno. trabajaba en una clínica de Morón. Nombrala, sí hemos nombrado Constituyente. todos. La constituyente. Todos serán bienvenidos. Está muy bien. ¿Qué más? ¿Tu otro hijo qué hace? ¿Cuál de ellos? El de Capital. Bueno, no quiero decir así, decí vos. El de Capital es el que está mejor empleado, diríamos, en una empresa que ahora es China, Ajá. que era una empresa de granos exportadora y también que vende herbicidas, herbicidas, qué sé yo. ¿Y tenés otro hijo, Juan Martín? No, como Juan Martín, no, Juan Manuel. Juan Martín es tu- Él tu trabaja en el nieto. PAMI en Bariloche, En Bariloche. radicado en Bariloche. Con el que más frecuencia tenemos que prepara todo. Bueno, cosas acá, ese, con Fabio. ese el más cercano. es Luis Fabio, Bien. el más cercano, que hace tutti, Mira, licenciado en turismo también, trabajó mucho en turismo, si mirás para atrás, ¿la vida te ha hecho feliz? pero por supuesto. ¿Qué no pudiste? ¿Qué hubieras querido hacer y no pudiste? Y dijiste, che, esto es algo trunco, ya quedó o lo podés retomar. Viajar más, Querías viajar más. Bien. y hacerlo con mi mujer. Bien. Lamentablemente cuando lo pudimos hacer y teníamos los medios económicos para poder hacerlo, se enfermó mi mujer y ya no pude Bien. directamente poder concretarlo, salvo uno que hice importante, ¿no? Bueno, cerramos el programa, me parece que valió la pena. No te hace bueno la muerte, te agranda si en vida fuiste bueno. Y Coco fue todo eso que viste y mucho más. Era un regalo que queríamos hacer a todos. Lo vamos a difundir, lo vamos a replicar, vamos a armar cortes, se los vamos a hacer llegar. Bien vale la pena que sepan que Coco formó parte de esta casa y en esta casa desarrolló también sus tareas. En otro lado o donde estés, se te quiere viejo, como yo le decía. Abrazo enorme y hasta siempre. Gracias, Marce, a ustedes por quedarse. ¿Viste que la vida es una? Pasa, mamá, rapidísimo. Intentemos ser felices, por ahí va y me parece que ese es el camino. Gracias, familia, hasta la semana que viene.